dispuestos, de costumbre, carentes ya de significado y valor útil. Suelen acompañarse de consignas fanáticas y de consignas fanáticas e intolerantes lanzadas al viento por huestes que hacen gala de ignorancia supina y miseria racional. En esta caleidoscópica humanidad tampoco faltan otras escenas angustiantes, como las de millones de personas padeciendo hambre y pobreza extrema, en un mundo que, paradójicamente, ha producido bienes y alimentos con tanta abundancia como nunca antes los hubo. Donde los bienes y alimentos son alimentos con tanta abundancia como nunca los hubo, y donde los niños y jóvenes son casi obligados a vivir como adultos, mientras que a los adultos se les impone vivir como jóvenes, menospreciando a la ancianidad. Así cabalga y grita la crisis en una sociedad que festeja el materialismo seductor y aplaude vigorosamente los escándalos. Súmese a ello las guerras y conflictos, poniendo en riesgo el equilibrio de la paz mundial en forma constante. Y en medio de todo esto, ¿qué puede hacer un filósofo criterioso? ¿Un neohumanista que sostiene un ideal? Yo creo que la respuesta a esta pregunta pasa por entender qué puede llegar a representar Legión Azul en nuestras vidas. Hemos creado entre todos un lugar y una atmósfera propicios para el equilibrio, el aprendizaje, la introspección, la observación y la experimentación, para la reflexión, para la exposición analítica y la divulgación de una sabiduría atemporal. Todo esto es ciertamente Legión Azul. Por lo tanto, ante nosotros se plantea un desafío que tiene por condición la propia superación individual. Repito, el desafío es la propia superación individual. Hoy emprendemos un nuevo ciclo en Legión Azul, después de que ésta ha caminado el largo sendero de los 39 años. Y el ciclo renovado demanda dirigir nuestra atención al faro, cuya luz nos ha de orientar en el quehacer del año iniciado. Nuestra luz será la nueva consigna que para cada uno se anuncia en estos términos. La consigna es superar mi condición. Siguiendo tal consigna y en lo sucesivo encaminaremos los esfuerzos legionarios por las siguientes rutas. Y esto es justamente a lo que queremos prestar la máxima atención. Primera ruta, reconocer mi propia condición y mejorar. Segunda ruta, reconocer las condiciones externas para poder mejorar. Tercera ruta, generar valores añadidos al pensamiento, la palabra y la acción. Cuarta ruta, comprender la naturaleza del miedo al cambio. Quinta ruta, investigar y profundizar la mecánica de la evolución universal como transformación continua. Sexta ruta, identificar efectos colaterales luego de haber superado una condición. Séptima ruta, valorar la actitud mental
positiva y desarrolladora. Octava y última ruta, construir y reforzar una actitud volitiva persistente. Cada una de ellas representa demandas naturales en quienes quieran superar su condición actual. Por ende, planificaremos y ejecutaremos acciones diversas que complementen todos estos propósitos y rutas mencionadas. Resta entonces echarse a andar. Recording in progress. Resta entonces echarse a andar con fe en nuestros ideales y la convicción cívica de quienes soñamos haber nacido para eso. Ok. Fernando, a uno de los teléfonos le tienes que bajar tu altavoz. Uno de los teléfonos tiene que estar sin altavoz para que no se mezcle el sonido. Uno con altavoz y el otro sin altavoz. No, voy a desconectar el teléfono porque ya ha vuelto el internet. Ok. Bueno, igual. Fernando, te veo ya por tu computador también. Es que creo que tu computador ya ha conectado al Zoom y está funcionando normalmente. Entonces, tal vez tus dos Zoom, el celular y el computador, están haciendo interferencia. ¿Sabes qué pasa? Ya, he apagado el celular, pero no sé por qué no sale lo de Fernando y no se retira. Bueno, Te bueno, estamos viendo, Fernando. sí, ahora ya está mejor el audio. Bueno, Rosita Vicky, he querido leer el mensaje anterior porque ahí se mencionaban 8 rutas, digamos, desafíos que teníamos que tomar a lo largo del año para tratar de superar nuestras condiciones. Creemos que lo hemos hecho. Creemos que hemos desarrollado 3 ideas ejes a lo largo del año que de una y otra forma apuntan. Bien. Otra vez se fue, ¿no? Chamaquina. Sí, sí. Ay, Ya había desconectado el celular y ahora. Mm, bueno. Yo creo que va a tener que seguir nomás con el celular para que eso fluya. Sí, pues.
Y se le hace otra llamadita a Fernando para que una vez le quede claro que mejor se quede con el teléfono nomás, porque creo que está invirtiendo mucho tiempo ahí. A ver. No, sí, Ernesto, se volvió a ir, se desconecta, esto está muy mal. Así que voy a volver al celular nomás, ¿ok? Ya, perfecto, perfecto. Aló, Sí, sí, eso mismo, Fernando. aló, Ernesto. Aló, Fernando, ¿escuchas? Ya, sí, sí, escuchamos. Perfecto. Por la televisión de imagen, pero se ha vuelto a ir. Así que voy a conectarme nomás ya hasta el final por el celular. Ya, ya, Fernando. Ya, listo. Bueno. Ahí está. Ya, ok, ¿me escuchan? Sí, Fernando. Bueno. Tengo que volver nomás al celular porque volvió por momentos y vaya. ¿Y se puede grabar? Eso está intentando, Ernesto. Creo que sí está grabando. Sí, sí, sí está grabando. Entonces, estas 8 rutas eran aquellas que para nosotros eran las más importantes y que van a marcar el trabajo. Lo que vamos o teníamos planeado hacer el día de hoy era lo siguiente. En relación al primer título de la primera ruta, que tenía como título era la ruta de superación en 8 pasos. Muy bien. ¿Qué queremos nosotros? No queremos repasar y repetir. Lo que queremos es, en esta y en las sucesivas reuniones, lo que queremos es poder rescatar las herramientas y los recursos que a lo largo de todos estos meses se les ha podido ofrecer. Hay un tema, como les dije hace un ratito, se puede darles las herramientas, se les puede ofrecer los recursos. El problema es que esto no, Legión Azul no funciona como si fuera una charla pública, en donde los que quieren escuchan, los que quieren asisten y los que quieren, pues, no, y no les interesa. En Legión Azul, los que ingresan a Legión Azul asumen un compromiso. Y ese compromiso es el que hemos visto que muchas veces flaquea. Es decir, algunos piensan que es solo asistir a clases y escuchar y de vez en cuando participar. El compromiso del que hablo se basa en que yo, si ingreso a un grupo como este, me comprometo a trabajar. Hay muchos que no lo ven de esa manera. Yo me comprometo a trabajar. Y alguien dirá, ¿qué trabajo es ese? El trabajo es trabajar sobre mí mismo. Legión es un referente y te va a ayudar en ese trabajo. Entonces, si lo vemos desde otro punto de vista, sería así. Yo, sin conocer Legión Azul, tomé un día en mi vida, tomé una decisión para mejorarme en todos los aspectos posibles, espiritualmente, materialmente, emocionalmente, psicológicamente, aumentar mis conocimientos, profundizar mis estudios esotéricos, etcétera, etcétera. O sea, la mejora en todos los aspectos posibles. Pero
antes de vincularme a un grupo como Legión Azul, tiene que estar mi decisión, mi deseo de superar. Ahora, es el hecho de que nos conectamos con Legión Azul. Y Legión Azul quiere ayudarte en ese propósito. Legión Azul tiene como propósito darte herramientas, pero esas herramientas le van a interesar y van a servir a quien tiene ya ese propósito. Porque si hay personas que vienen únicamente porque dicen que en Legión Azul se estudia filosofía, está mal. Dicen que únicamente en Legión Azul se estudian cosas esotéricas, está mal. O dicen que es una reunión de amigos para salir a pasear y conversar, está mal. Porque para esas tres cosas hay un montón de otros grupos. No tendrían que venir a Legión Azul. Entonces, ¿quiénes sí tendrían que venir a Legión Azul? Las personas que decidieron esforzarse y están dispuestos a trabajar para su propio mejoramiento individual. Ahora, ¿qué se entiende por trabajar en Legión Azul? Significa, primero, que comprendas que tú eres el objeto de tu labor, tú mismo. Entonces, hay que hacer sacrificio, hay que hacer esfuerzo, hay que estudiar, hay que investigar, hay que explorar el mundo místico, hay que analizar, leer, producir, sacar productos, porque en el producto yo verifico si he aprendido o no he aprendido. No basta con leer, porque creo que ya lo saben ustedes, la gente lee, pero no entiende lo que lee. Yo leo mucho, pero ¿cuánto entiendes? Casi nada. Ah, era sobre tal cosa, sobre tal tema, pero es incapaz de hacer una descripción de pormenorizada de lo que ha leído. Y eso se puede hacer, pero si uno se acostumbra a ciertas metodologías, o sea, hay que aprender, hay que trabajar. En la primera idea eje se les alcanzó una herramienta y ahí empezó una secuencia de muchas otras herramientas que algunos recordarán y otros ya se habrán olvidado también. Por lo tanto, el propósito en esta y en las próximas reuniones es justamente eso, revisar únicamente las herramientas que se les dan. Ahora podrán entender mejor por qué esta idea eje titula lo que titula. Y lo tenemos. Cerrando círculos. Cerrando círculos para mi propia superación. Yo lo veo de este modo. A mí no me gustaría terminar un año legionario donde la consigna era superar mi condición. No me gustaría llegar al final del año y descubrir que no he avanzado nada, que prácticamente no he crecido nada y que sigo siendo la misma persona de hace un año. Eso sería profundamente decepcionante. Darme cuenta, descubrir que sigo igualita o igualita. Ahora, es obvio que nadie es igual de un año a otro, pero esa realidad hay que explicarla desde la perspectiva legionaria. Y desde esa perspectiva significa que a lo largo de un año se te han proporcionado montones de herramientas, montones de recursos, se te ha dado oportunidades. Y si todo eso se te ha dado, la pregunta de fuego es esta: ¿cuántas has practicado? ¿Cuántas has aplicado? ¿Cuántas de esos recursos, de esas herramientas ya forman parte de tu quehacer diario? Las has incorporado a tu vida. Y digo que esta es la pregunta de fuego, porque también puede tener una respuesta triste y patética. No he utilizado ninguna herramienta.
No he aprovechado ninguno de los recursos, más que el día sábado que fui, me obligaron o me hicieron hacer tal o cual cosa, pero el resto de mi vida no apliqué nada. Entonces, ese es el resultado patético. Has perdido un año. No has cumplido tu deber legionario. Si no has hecho la aplicación de las herramientas. Yo creo que todos los legionarios estamos un poco por ese terreno lamentable. Todos. Y es por eso que reflexionando lo más realistamente posible, los orientadores decidimos que había que hacer una idea eje para esto, para cerrar círculos, para que quienes, bueno, pues ya por X razones, argumentos, lo que quieran decir cada uno, no lograron hacer una aplicación permanente, constante, y hasta me atrevería a decir, pues, incorporaron a su vida como hábitos algunas de estas cosas, no todo, pero por lo menos la mitad de todo lo que se les dio. Además, yo también soy consciente de que no todas las herramientas y todos los recursos que se les ha dado, no todo se aplica a la persona. Somos personas diferentes. Unos pueden coger algunas herramientas, las aplican así y les funciona, pero a otros no les funciona, por más que lo aplican. Entonces, claramente, si a mí no me funciona algo, no voy a perder más tiempo en seguir intentando, lo descarto, porque me han dado tantas herramientas que tengo que ir probando una tras otra en la medida que esto vaya, como quien dice, funcionando. Si funciona en mí, qué bueno. Tengo herramientas, tengo recursos y tengo formas para reconstruir mi perspectiva, asumir nuevas metas, vivir mejor la vida de lo que ha estado viviendo, lo cual no significa que has vivido mal. Pero si Dios nos ha dado la oportunidad de vivir bien hasta el momento, ¿por qué no podemos vivir mejor? O ya nos conformamos solamente con lo que tenemos. Eso tal vez tendría sentido, pues, si me quedo un día o 2 días de vida. Pero como yo no sé hasta cuándo voy a vivir, significa que Dios, la vida, la naturaleza, el universo, me está dando nuevas oportunidades que a lo mejor no estoy aprovechando. Así que los recursos y las herramientas legionarias son muy importantes. Quiero destacar que de la primera reunión de Ruta de Superación en 8 Pasos, recordarán que se habló de un iceberg de la personalidad. Un iceberg, Rosita, ¿tú sabes qué es un iceberg? ¿Recuerdas? Un iceberg. ¿Qué cosa es un iceberg? ¿Recuerdas? Iceberg. Iceberg. Es esas formas de hielo que flotan en el mar y que tienen una punta de hielo y tienen una gran parte de, digamos, de masa por debajo del agua. Eso se llaman icebergs. No Y sabía. están flotando en el mar, en el océano. Generalmente en los círculos polares es donde se ubican, muy cerca a los polos, norte y sur. Recordarán incluso un hecho muy conocido que es el hundimiento del Titanic, el famoso barco Titanic. El Titanic se hundió y se chocó con un iceberg y el Titanic terminó hundiéndose. Bueno, este tema, este asunto del iceberg, para quien lo recuerde, porque esto se habló un montón de fechas. Se habló, bueno, creo que hasta 2 fechas seguimos hablando. El iceberg de la personalidad fue aplicado por primera vez por Sigmund Freud, este famoso psicólogo que inventó el psicoanálisis. Sigmund Freud creó esta idea del iceberg como una imagen
que podía explicar de una mejor manera qué es lo que nosotros superficialmente mostramos hacia los demás. ¿Qué es lo que las personas miran de nosotros? Es la punta de ese iceberg que está visible, ¿ok? Y que puede representar un 20%, un 30%, quizá no más tampoco, de la totalidad de lo que somos. Porque todo lo demás está oculto, no se ve como el iceberg que flota, solo se ve la punta del iceberg. Pero el iceberg tiene una enorme masa, más o menos de un 75 o 70% por debajo del agua. Por lo tanto, no se le ve, no se puede ver. Y Freud utilizó esta metáfora, es solo una metáfora, para asociarla a la descripción de cómo somos cada uno de nosotros. Un aspecto de nosotros que es visible a los demás. Es además lo que mostramos hacia las demás personas. Es por lo que las demás personas nos reconocen. En esa puntita del iceberg, que solo el 30% está nuestro nombre, está nuestro aspecto físico, está nuestra forma de hablar, nuestros rasgos de personalidad, tienes buen humor, tienes mal humor, y es lo que la gente rápidamente identifica, ¿no? Dice, esa persona es bajita, esa persona es bien alta. Bueno, eso es lo físico. Ahora habla a mí cómo es esa persona en cuanto a su forma de ser. Es una persona, es muy meticuloso, es muy detallista, a lo mejor se trata de una persona que es muy puntual, le disgustan las impuntualidades. También es una persona que aprecia la buena comida, es una persona muy sociable, muy amiguera. ¿Mm? Entonces, todas esas descripciones que hacemos de las demás personas obedecen a ese aspecto de la vida. Solo el 30%, un pedacito nada más, que es visible. Y entonces alguien preguntará, ¿y qué hay en toda esa parte de nuestro propio iceberg que no se ve? La sorpresa es que hay cosas que ni nosotros mismos conocemos. Por lo tanto, menos lo ven las demás personas. Este era el principio por el cual Freud, el famoso psicólogo, ¿no?, de principios del siglo XX, dio inicio a toda una exploración de cómo es el ser humano desde la perspectiva psicológica. ¿Qué puede haber ahí abajo del iceberg? ¿Qué puede haber en esa enorme masa de contenido que nosotros mismos ignoramos? ¿Cómo a veces nos damos cuenta de algo que está ahí abajo y de vez en cuando sale a relucir? Por ejemplo, cuando yo estoy muy tranquilo y en un momento determinado algo ocurre y me exalto. Y de pronto grito, o de pronto rompo algo, o de pronto me voy de boca y comienzo a insultar a todos. Y admito que es mi reacción, que se produjo a partir de una situación crítica donde tuve cierta presión y estallé. Yo no sabía que podía llegar a eso. Eso es algo de mí que está como contenido, como oculto, en una parte de mí mismo que yo no veo. ¿Me están escuchando, chicos, ahí en la conexión? Sí, Fernando. Ya, Sí se escucha, Fernando. correcto. ¿Se ve imagen o no? No, nada de imagen. Ya, es que acá de rato en rato el celular se apaga. Imagen. Bueno, en fin. Entonces, tenemos muchísimas cosas.
nuestros afectos ocultos, cosas que a veces no las vamos a decir abiertamente. No van a poder pasar a la parte visible del iceberg, pero yo las escondo, las oculto, mis resentimientos, mis decepciones, no las publico, pues. Tampoco quiero que el resto las conozca. No quiero, me niego a eso. Y esa negativa es la que marca el límite, la frontera entre lo visible y lo invisible de nosotros mismos. Pero si tú lo conoces, está viva. Algunas las conocemos, pero las ocultamos a propósito. Si las ocultas, pero sabiendo que existen, están arriba. Ya, ahí viene la diferencia. Si están arriba, son visibles para los demás. O sea, no las ocultas. Tú puedes saberlo, pero si no lo visibilizas, no lo haces visible a los demás, va a estar adentro, aunque eres consciente de ello. Lo que ocurre es que en ese enorme contenido que está abajo, hay cosas que conocemos y hay otras que ignoramos y que son parte de nosotros mismos. ¿Y cómo sabemos que están si las ignoramos? Porque de rato en rato, eventualmente, rara vez sale a relucir como un pensamiento, como una palabra o como un acto que nosotros mismos conscientemente nos sorprendemos de que hemos hecho. A mí me ha pasado muchas veces con cosas que yo pensé que no, pues no me podían ocurrir o yo no podía hacer y después me vi haciéndola casi de manera semi-inconsciente, consciente un poco y también inconsciente. Y yo pensé, y después que lo reflexiono, digo, pero ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué fue? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Qué me llevó a eso? Si yo pensaba que eso era parte de una cosa totalmente controlada. A veces actuamos de una manera extraña, sorprendente. No digo mala ni buena, pero de una manera extraña, no usual. ¿Ok? Y decimos, bueno, no más, no voy a volver a comportarme así. Decimos conscientemente y declaramos racionalmente que no lo vamos a hacer porque no nos conviene, no nos agradó, porque el resultado no fue bueno. ¿Ok? Pasan los meses o hasta pasan los años y vuelves a hacer y recaes y dices, pero ya me olvidé, no sé, ¿qué pasó de nuevo? Claramente estaba dentro de ti, como que podrías decir adormecido, olvidado o recubierto, escondido. Creo que la palabra más adecuada es escondido. Pero en un momento determinado, si las circunstancias de arriba lo permiten, salen a relucir. La idea del iceberg es que incrementemos nuestro conocimiento total del iceberg. Mejoremos y logremos precisar cuál es nuestra condición actual. La dinámica del iceberg tiene como finalidad, por favor recuerden esto cada vez que hagan y practiquen y construyan su propio iceberg. La finalidad de esto es mejorar el conocimiento de nuestra condición actual. Esto puede variar. Nuestra condición de ahora no va a ser necesariamente nuestra condición de acá a un año. Esta práctica la hicimos, si no me equivoco, en el verano, en febrero o marzo. Y claramente han pasado muchos meses, de febrero a marzo. La pregunta es, ¿nuestra situación ha cambiado? Probablemente sí, en algunos aspectos. Puede haber cambiado nuestra situación económica, puede haber cambiado nuestra situación sentimental,
puede haber cambiado nuestra situación familiar, puede haberse alterado nuestra condición emocional en general. Ya no estamos igual. Algunos se han fortalecido, otros se han debilitado, otros han incrementado sus conocimientos, otros pues no tanto. Pero basta unos cuantos meses para que la condición de la persona varíe, va a cambiar. La idea del iceberg es aplicarlo para que nosotros, en el momento que consideremos necesario, eso ya pasa por el criterio de cada uno. En Legión Azul hicimos esto en febrero o marzo, si no me equivoco, para mostrarles simplemente, y todos hicieron, todos lo hicieron, que yo recuerdo, y se les explicó cómo era el iceberg. Se les dio una cartilla para que puedan elaborarlo de manera correcta, que se les puede reenviar sin problema. ¿Ok? Ernesto, sí me oyes, ¿verdad? Ernesto, Sí, Fernando. si te es posible, ese documento de cómo elaborar el iceberg, si lo puedes volver a colocar en el gas formativo, te agradecería. Ya, lo mando ahora. Entonces, mientras recordamos esta dinámica del iceberg, ¿ok? Ah, pues ahí se les vuelve a dar las instrucciones. Si ustedes la tienen con papel y no sé si qué tan archivado tengan todo, pero la idea de un archivo es revisarlo también de vez en cuando. Si no, lo reactualizamos y se los enviamos. Sería interesante que llegando a su casa, el día de mañana domingo o a lo largo de la semana, cualquier día que se sientan con ganas, deseos y tengan esa cuota volitiva de querer trabajar un poco ese aspecto, lo vuelvan a replantear. Háganlo, por favor. Es una herramienta adaptada del iceberg de Freud. Hemos hecho un trabajo de adaptación para Legión Azul. Y ahí está en la hoja de las instrucciones que ahora se les va a acercar en WhatsApp, pues ahí lo van a tener. ¿Ok? Bueno, ¿desean hacer algún comentario acerca de esto de tener o necesitar? Yo lo veo como una necesidad, que de tiempo en tiempo hagamos una exploración de cuál es nuestra condición. Pregunto también a ambas, a Johnny y a Ernesto también, si en algún momento hicieron ustedes el iceberg o intentaron hacerlo aparte de la vez que se hizo acá en Legión Azul. Vicky, ¿tú lo hiciste en algún momento aparte? No. Ok. Rosita, ¿tú hiciste el iceberg? ¿Nunca lo has hecho? ¿Qué cosa? ¿Tú hiciste el iceberg, esa dinámica? Iceberg, Sí. ¿qué es iceberg? Lo que estoy explicando hace un ratito, que es una dinámica, un ejercicio para poder explorar la condición en la cual estamos como personas. Ya, presumo que no lo has hecho. Posiblemente la haya hecho. Ya. John, ¿tú estuviste la vez de la reunión del iceberg? Sí, claro, claro que sí. Ya. ¿En algún momento, aparte de esa fecha de la reunión, tú lo has hecho individualmente? O sea, lo trabajamos en ese momento, como parte Ya, y de la... aparte de esa fecha, no lo volviste a hacer. No recuerdo haberlo hecho otra vez. Ok, muy Simplemente, sí, bien. sí, una sola vez nomás. Bien. Yo aparte del sábado que se hizo, yo lo hice anteriormente para probar conmigo mismo antes de esa vez que se hizo con todos. Y sí, a mí me arrojó un cierto resultado. Traté de identificar lo que la gente mira en mí, lo que yo siento que corresponde
o lo que también no corresponde a lo que la gente cree de mí o afirma de mí. Ese es un ejercicio. Y también traté de explorar qué podía haber en el iceberg sumergido. Bueno, yo lo he hecho 2 veces, para ser sincero, en este año, 2 veces, nada más. El resto, ¿tú alguna vez lo hiciste aparte del día que se hizo en Legión Azul? No, Fernando, no lo volví a aplicar. Ok, bueno, como sospechamos, algunas herramientas que se les da solamente lo hacen el día y no lo vuelven a utilizar. Para unos puede ser útil. Tal vez yo quiero pensar, y me atrevería, quizás es un atrevimiento pensar, pero que no les llamó la atención. Y que si ese día se hizo porque había que hacerlo, pero yo creo que si alguien encontró un interés en eso, de hecho lo habría vuelto a aplicar. De todas maneras, para nosotros los orientadores esa información es importante para no alcanzarles herramientas que no despiertan interés en ustedes. ¿Ok? Ya veremos otro tipo de herramientas pues que quizás les puedan servir más o les llame la atención, porque yo creo que para que alguien aplique algo, le tiene que interesar aplicar. Y si no lo aplica, dudo que sea por falta de tiempo. Porque cuando uno quiere saber cómo es uno realmente, hay 2 caminos. O lo averiguo o no lo averiguo. Porque tengo miedo y no me da la gana, o no quiero explorar cómo soy. Hay gente que no lo hace por miedo, por temor, no por falta de tiempo, no por miedo. Y bueno, y otros simplemente porque no les interesa. No es miedo ni nada, sino no les interesa. Pero yo creo que como legionarios debe haber ese interés en nosotros. A mí me parece que el iceberg es algo que no es, que cambia constantemente. O sea, tú ya lo tienes un nivel de beneficio, pero eso es básico. Después nos han faltado otras herramientas que Sí, claro. se aplican en diferentes momentos. Está bien, yo respeto ese punto de vista, lo respeto totalmente. Personalmente yo pienso que los aspectos que se ven en el iceberg no son permanentes. Yo pienso que varía de tiempo en tiempo. Ahora, el tiempo es relativo. En mi caso personal, yo pienso que es un ejercicio que yo lo haría 2 o 3 veces al año. O sea, cada 4 meses. Así me arroje un resultado casi parecido. Yo sé que en algunos aspectos va a cambiar. Pero es una impresión mía, ¿no? Quien piensa que lo que alguna vez hizo en el iceberg es permanente, lo respeto, pero no lo comparto. Yo pienso que las personas cambiamos permanentemente, Fernando, unos con mayor intensidad o profundidad y otros no tanto. También mucho depende del tipo de vida que tiene cada uno. Hay gente que tiene una vida más apacible, menos dinámica, tal vez. Sí, imagino que en ese sentido no hay muchos cambios. Pero hay otras personas que sí viven pues en una rutina, en una dinámica bastante intensa, ¿no? Y yo en esos casos sí recomendaría que lo hagan con cierta regularidad. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenía que ver con el iceberg de la personalidad que se trabajó en aquella primera fecha. Pero también hubo otras herramientas y hubo otros recursos de los cuales se habló mucho en aquella primera y segunda reunión que hicimos vinculada a la ruta de superación en 8 pasos. Pero para ver esos aspectos, sí, creo que va a ser importante Ernesto ahora tome la palabra, nos puede explicar. Esto es bastante incómodo esto al celular. no hay problema, Fernando. Vemos cómo. Ya, bueno. No, incómodo para mí porque cada rato tengo que volver a conectar la imagen.
Es que mi celular está programado para estar encendido así 5 minutos nada más. En cambio, cuando una aplicación está abierta, normalmente no se apaga el celular, pero acá se apaga cada 5, o sea, como que no le obedece al Zoom. Sí, yo Bueno, he mandado el video también a formativa, ya, entonces perfecto. cuando llegue el momento, por ahí. Entonces, hay un video, no sé, Ernesto, cómo quieres. Yo ya te entrego la posta a ti para que nos digas más o menos cómo vas a llevar esto, ¿no? Inclusive con las limitaciones que ahora tenemos. ¿Cómo piensas plantear? Para que nos recuerdes Intentaré, algunas otras herramientas o recursos que se trataron en aquellas fechas. Te dejo, eh, Ernesto. ya, muchas gracias, Fernando. Buenas noches a todos nuevamente. Ah, en realidad yo pensaba, como se suele hacer, apoyarme en parte de las diapositivas que se usaron en aquella fecha, y que inclusive las mandé por formativo de aquella vez. Las mandaré de nuevo más tarde. Pero frente a la falta del recurso visual, eh, creo que por audio, con un poquito de atención y con organización de la The información, puedo Bluetooth device is conseguir ready to pair. pasar el mensaje de la forma más objetiva. Hasta porque también esta parte mía ya también no es muy extensa, ¿no? Sugerimos sí Eh, que vean los videos, que después ya Ernesto, les perdón, pedimos opciones, Ernesto, ¿sí? Sí, Fernando. acá tenemos un problema. Solamente se está escuchando por el audio del celular. Entonces, no veo forma en la cual se pueda escuchar más fuerte. Rosita no te escucha absolutamente nada, y Vicky también, y yo incluso lo escucho muy bajito. Y estoy poniendo todo el volumen del celular. Ya, voy a intentar hablar más cerca al computador, A ver, eh, porque es el único volumen que tengo. A ver, configuraciones de audio, el micrófono está al máximo aquí también. ¿Mejoró o no? muy, muy poquito mejor, muy poquito. Fernando, Y Ajá. cuando acerco el micrófono hace un chirrido terrible. Ya, Sí, y las Rosita. personas que están ahí, por ejemplo, no sé si Vicky o alguien más puede conectarse al Ya, Zoom. Rosita, está bien. Discúlpame, Ernesto, Rosita se tiene que retirar. Bueno, continuando con esta parte. ah, En esta idea eje de cerrando círculos, lo que queremos es rescatar, no hacer un resumen, como Fernando bien lo ha dicho varias veces, no se trata de hacer un resumen exacto de cada una de las cosas que se vieron en las ideas eje, sino rescatar las herramientas más importantes que tuvimos a lo largo de todo este año legionario. Entonces, en la primera idea eje, que era eh, ruta de superación en 8 pasos, habíamos visto que el primero, Fernando ya lo había explicado, ¿no? El primer paso era reconocer mi propia condición y mejorarla. Y aplicó la dinámica del iceberg con toda una serie de explicaciones que lo pueden encontrar ya con mucho más detalle en el video 32 del YouTube, ¿no? Del YouTube, de Legión Azul. Justamente ese video es el número 32 y ahí se tiene la extensión de todo este tema, ¿no? Y a mí me correspondió en aquel momento también hablar de del segundo paso en esta ruta de superación. Y ya que primero había que reconocer mi propia condición y mejorarla, venía el segundo paso, que era reconocer las condiciones externas y mejorarlas. O sea, primero es hacia adentro y después hacia afuera. Y entonces nos habíamos preguntado por qué teníamos que reconocer nuestros entornos, por qué teníamos que mejorarlos. Y muy brevemente los mencionaré, que como digo, en el video se explica todo con mucho detalle, pero esto es apenas una recapitulación, ¿no? Todo bien, hay que reconocer nuestros entornos, pero ¿por qué mejorarlos? ¿No? Primero, porque nosotros somos legionarios azules por convicción y no por obligación, ¿no? Estamos dentro de una logia, de una escuela de misterios, y estamos llamados
a esta misión de mejorar nuestros entornos. Además, también sabemos que por las vías ocultistas, si no evolucionamos, involucionamos, puesto que nada está inerte, todo está en movimiento. Entonces no podemos quedarnos tibios, no podemos quedarnos decidiosos a mitad de camino, porque si no apoyamos al camino de la luz, pues automáticamente, por duro que suene, estamos apoyando al camino oscuro, ¿no? A las trevas, con nuestra inactitud. También por las consignas legionarias, ¿no? Nuestro código de honor, nuestros principios legionarios nos piden, nos llaman, ¿no? Nos convocan a esta mejora, a esta transformación de entornos, de lo que está a nuestro alrededor, ser vórtices de transformación por donde vayamos. Claro que para esto tenemos que primero mejorar nosotros, que fue el primer paso del que Fernando había hablado, y por ello nos preguntó si habíamos aplicado la dinámica del iceberg. Cosa interesante, y esto ya me hace pensar y aprovecho en mencionarlo, posiblemente podamos a partir de aquí, es una idea que después la conversaré en la reunión de orientadores, ir recogiendo esas diferentes dinámicas y herramientas que se han ido haciendo a lo largo de todo este tiempo e irlas tal vez clasificando para aplicaciones periódicas. La dinámica del iceberg de 6 en 6 meses y hacemos una aplicación general. Y por ahí va, ¿no? Esto más le corresponde en sí a la disciplina volitiva. Y bueno, la pregunta que Fernando hizo fue muy atinada, ¿no? Me terminó por lo menos llamando la atención sobre la frecuencia con que estas herramientas deben ser aplicadas, sí. Bueno, un otro motivo hay, porque no hay evolución de forma individual. No puedo pretender mejorar apenas yo si es que no intento mejorar mis entornos, ¿no? Sabemos que está todo entrelazado. Bueno, ya respondido esto, nos preguntamos cómo entonces un legionario azul, cómo las personas reconocemos estos entornos para empezar a transformarlos. Y aquí vienen algunas instrucciones a manera de herramientas que pueden servir. En realidad, nosotros, si queremos a grosso modo hablar, nos relacionamos con ambientes y con personas, ¿no? Con esos escenarios. Entonces, en aquel momento, y lo voy a pasar de nuevo en el WhatsApp, mencionamos varias formas en las que podemos reconocer y comenzar a transformar los entornos. Primero es conociendo las noticias, ¿no? Y ver las situaciones sociales, las situaciones actuales. No estar isento, no estar aislado del mundo. En realidad tenemos la facilidad de tener a nuestra disposición internet, televisión, medios de comunicación, está todo en la palma de nuestra mano. Entonces, comenzar a abrir los ojos un poco y aunque a veces no nos guste o no nos interese, poner un poco más de atención a lo que está sucediendo alrededor, ¿no? También hay otra forma, participando de ONGs o grupos de trabajo social. Es una forma muy directa de actuar en nuestra sociedad. Otro, en actividades comunitarias y caritativas similares vinculadas a las ONGs también, o podemos organizarlas nosotros mismos, o participar de algún grupo de barrio, de la iglesia, de alguna forma. También escuchando mejor a los que nos rodean. En un mundo bombardeado por información, muchas veces nos centramos en nuestra propia búsqueda de información y muchas veces información que no es tan valiosa, ¿no? A veces estamos solo viendo el Instagram y los memes y el Facebook y videos en YouTube, pero como que se puede haber perdido un poco la conversación directa, el acercarse al otro, preguntarle cómo estás, cuéntame, que es de un valor inmensurable, ¿no? Hoy en las reuniones mucha gente se sienta alrededor de una mesa y cada uno se queda viendo su celular, infelizmente, ¿no? Y ese intercambio de informaciones tan valioso que mucha gente desdeña, pero que podría a veces a una persona que realmente necesita expresarse le podría ayudar muchísimo. Otra forma también es predicando con el ejemplo, ¿no? Es importante transmitir informaciones, conocimientos, consejos, no solamente de nuestra propia experiencia, sino de aquellas que hemos adquirido de otros lados, de otros ejemplos. De nada serviría aprender, escuchar tantas cosas, por ejemplo, en nuestras reuniones legionarias y no compartirlas allá afuera.
¿no? Compartirlas es un acto de caridad, es un acto de bondad, es un acto de generosidad, porque como gratuitamente las recibimos y nos hacen tanto bien, gratuitamente y abiertamente podemos y debemos comunicarla a los otros. Otra forma es colaborando también con instituciones como periódicos, bomberos, casas de alimentos, casas de animales, causas sociales, ¿no? Y hay algunas otras. Por ejemplo, una que Katz mencionó y fue muy, que la anoté aquí. En realidad, este de aquí son ejemplos que ustedes, legionarios mismos, dieron aquel día. Y las anoté y las traigo aquí de nuevo, porque fueron geniales. Por ejemplo, me recuerdo que Katia dijo, difundir estilos de vida saludables, y Fernando me recordó eso. Es una forma muy buena también de ayudar a transformar entornos. A veces las personas no tienen vidas saludables no porque no puedan, sino porque no saben o porque no tienen una noción de cómo cuidarse mejor o no tienen tiempo y no saben que hay maneras de, de hacerlo de manera más ágil, etcétera, ¿no? Llevar información y conocimiento a personas que no tienen mucho acceso a agrupaciones. También, a veces hay gente que quiere participar, no tiene conocimiento de Internet, hay gente más pobre, hay gente de más edad que no sabe comunicarse con el mundo actual, no sabe dónde encontrar un grupo de oración, no sabe dónde encontrar una ONG que trabaja con animalitos, no sabe y se queda perdida. Ayudar de esta forma también es un acto de generosidad y transformación de entornos. Otro, divulgando este conocimiento por las redes. Mucha gente trabaja con redes sociales y no lo hace apenas para bailecitos o payasadas, que no está mala, no está mal porque me río mucho con los memes y los comparto también con mi familia, pero también hay mucha gente que usa las redes sociales para un servicio mayor, para compartir conocimiento, compartir información valiosa, y eso también es un acto de generosidad. Otro, compartiendo experiencias de vida con aquellos que lo necesitan, que ya lo hemos ido diciendo anteriormente en esta troca, en este intercambio de informaciones. Hablando con niños y jóvenes de asuntos trascendentales. Entra en esa misma tónica también de intercambio de información, sobre todo con la juventud, que por increíble que parezca y que se pueda pensar que no les interesa, muchas veces los jóvenes, ¿no? Los adolescentes son los que más se interesan por asuntos trascendentales porque están en plena transformación y cada gota de sabiduría que llega les transforma mucho más que a veces adultos o a jóvenes adultos que ya están un poco más endurecidos. Sin embargo, confío, creo que el conocimiento trascendente transforma a todas las personas que tocan, ¿no? Y bueno, ese es un compendio muy rápido de las razones, ¿no? Y las formas de cómo reconocer y transformar los entornos una vez que ya hemos primero trabajado dentro de nosotros. Hay una cosa interesante, revisando también las informaciones de esta fecha, en el video que se mencionó, llegué a mencionar sobre el reconocer, ¿no? ¿Qué es reconocer? Es conocer dos veces y es importante fijar esta palabra porque conocer es aproximarte a una situación, a una persona, a un entorno. Tú la conoces, tienes las primeras impresiones, pero reconocer es, ya habiendo tenido este primer contacto, es volver a tener un contacto ya con conocimiento previo. Intentar profundizarte en el conocimiento de las cosas, reconocer, verificar, observar detalles, situaciones, con mucho más ahínco para poder encontrar los espacios en los que uno puede ayudar un poquito, aunque sea, a mejorarlos. Y ahí, ¿no? Esto que hemos dicho habla bastante sobre reconocer entornos, ¿no? Lugares, y también personas y situaciones. Pero después habíamos hablado, este también es una herramienta muy buena que es la inteligencia interpersonal. Aprender un poquito el concepto de inteligencia interpersonal, lo vimos a través de un video que le he pasado ahora de nuevo en Legas Formativo. Dice, inteligencia interpersonal, 8 habilidades sociales para mejorar las relaciones. Entonces,
sería interesante que lo podamos ver, pero Fernando, en este caso, para verlo, ¿cómo lo haría? ¿Lo comparto en el Zoom o cada uno lo ve en su celular? Después de ver no, en el Zoom ya, podrías creo, no, porque acá en mi celular no capta bien. Eso Pero le he de que lo mandado, puedas enviar. lo he mandado informativo. Tal vez Vicky lo pueda ver y Johnny Katz en sus A casas. ver, ¿sabes qué? Voy a interrumpir el Zoom, entonces un momento para que se pueda visualizar acá, pero no por vía Zoom, lo voy a poner acá en mi celular para que Vicky lo pueda Ya, ver, ¿está bien? ya. Voy a Ah, dar pausa Vicky también lo puede ver. ¿En dónde lo has puesto el video? informativo. Informativo Legas está. Ya entonces, ¿cuánto dura el video, Ernesto? Creo que son unos, ay, déjame ver que lo tengo aquí. ¿Cuánto durará? 11 minutos. 11 ¿Está minutos. bien? Ya, entonces en 11 minutos restablezco, me vuelvo a conectar al Zoom, ¿ok? Ya, Katz y Jones están ahí, creo, sí. Ojalá que ellos puedan. Pero Ah, ponlo como compartir pantalla para ya, escucharlo. entonces nosotros lo vemos aquí y ellos lo Nosotros nos ven vemos Ya, en acá, su casa. listo, exacto. Sí, perfecto. porfa. Ok, Ya. ok. ¿Lo ubicas, Vicky? Ya, ese es. Ya, empieza. Ya, 11 minutos. Para conocer sus emociones y entenderlas a fondo, tendrás que observar su lenguaje, los gestos que realiza la Fernando, persona. muteate ahí, por favor. Sí, a ver, espera. Expresarse es importante que sepamos transmitir tu mensaje de la manera más clara que sea posible, ya sea con tu familia, tus amigos, con el trabajo. Para lograr eso, para explicar una positiva comunicación, sea claro y efectivo, para que la otra persona también no parece complicada. Eso será para la siguiente. Mejor. No hay audio. No hay audio, Ernesto. Es importante que sepas transmitir tu mensaje de la manera más clara que te sea posible, ya sea con tu Ahora sí, estaba yendo. Ahora sí. Ya. familia,
tus amigos o en el trabajo, es fundamental que sepas compartir tu punto de vista. Para lograr eso, tienes que proporcionar los suficientes detalles para explicar tu perspectiva, pero no saturar con demasiada información. Busca que tu punto sea claro, efectivo y preciso para que la otra persona lo pueda entender. Y también verifica con ella que tu punto fue entendido. Si la otra persona no comprendió lo que decías y parece confundida, esto te servirá para seguir clarificando tu mensaje y volverlo a compartir. Recuerda, estas son habilidades que tendrás que ir desarrollando poco a poco de manera constante. La tercera habilidad es establecer tus necesidades. Hay un consejo que prácticamente siempre escuché en mi infancia. Solo tienes que ser tú mismo. Sin embargo, al crecer, esto puede ser más complejo si no sabemos quiénes somos. En este punto es importante que comiences a conocerte más a fondo y sobre todo estés muy consciente de qué necesitas en tu vida. Una vez que inicies esta investigación, podrás tener mucha más claridad de lo que realmente necesitas y con esto te será mucho más fácil comunicarlo. Recuerda, en cualquiera de tus relaciones, no supongas que la otra persona conoce tus necesidades. El insinuar que los demás saben lo que necesitas solo te llevará por un camino de ansiedad y frustración. Por lo tanto, comienza a ser claro con lo que verdaderamente estás necesitando de la otra persona y ten la confianza de expresar tus peticiones cuando sea necesario. La cuarta habilidad es intercambiar información. Si hay algo que te molesta en el comportamiento de otra persona, es importante que sepas compartir tu retroalimentación de manera precisa y lo más importante, sin ofenderla. Para hablar con una persona con la que tuviste un desacuerdo, es importante que compartas tu perspectiva con la intención de ser claro, concreto y sobre todo útil para solucionarlo. No busques culpar a la persona. En cambio, intenta ser práctico, razonable y explica lo que ves desde tu punto de vista. Por otro lado, también es importante que tú pidas comentarios si observas que algo puede mejorar en la relación. Si quieres establecer una conexión sana con otra persona, tienes que preguntarle qué está pensando de ti. Si no permites que estas personas expresen su retroalimentación, están avanzando en una relación basada en suposiciones. Para animarlos a que respondan a tu petición, dales tiempo para organizar sus pensamientos y a través de preguntas, ayúdalos a que se expresen con mayor claridad. Escucha su punto de vista sin sentirte ofendido ni tomándolo personal. Solo escucha con la única intención de entender mejor lo que están pensando en ti. La quinta habilidad es influir sobre los demás. Tus relaciones se verán recompensadas si logras motivar a otras personas a tomar acción. Para ser un líder en cualquier tipo de relación, es importante que descubras las necesidades que tienen las otras personas y luego las ayudes a cubrir esas necesidades. La influencia es la capacidad de crear un vínculo entre tú y la otra persona, con la intención de ayudarlos a aprender, mejorar, crecer o descubrir cosas nuevas junto contigo. Muchas personas van a querer resistirse a un cambio, sobre todo si esto las saca de su zona de confort. Sin embargo, para mejorar cualquier relación, muchas veces algo tendrá que cambiar. A través de la persuasión, ayúdalos a entender por qué el cambio es necesario para mejorar. La sexta habilidad es resolver conflictos. Los 5 puntos anteriores se vuelven clave cuando las situaciones tensas emergen. Cuando una conversación se esté calentando, es fundamental que recuerdes las habilidades que observamos previamente. Muchas veces lo fácil es descargar tu furia contra la otra persona. Pero para crear una relación exitosa a largo plazo, tienes que ser mucho más sabio que eso. La clave para resolver conflicto está en saber cómo presentar el problema. Muchas relaciones pasan meses e incluso años sin discutir los conflictos. Por miedo o ansiedad a evitar la confrontación y el resentimiento se va acumulando. Pero para resolver un conflicto tienen que hablar. Tienen que poner el problema sobre la mesa, sentarse pacientemente y explorarlo con claridad.
Tendrás que expresar qué es lo que a ti te preocupa y permitir que la otra persona exprese qué le preocupa a ella. Al tener mayor claridad en la situación, podrán generar juntos soluciones creativas que permitan resolver el conflicto y fortalecer su relación. La séptima habilidad es trabajar en equipo. Esto quiere decir que cuando estés en una relación, no busques simplemente lo que es mejor para ti, sino que busques lo que es mejor para la relación. Constantemente estamos involucrados en diferentes equipos. Tú y tu pareja son un equipo. Tu familia es un equipo. Tus compañeros de trabajo son un equipo. Tus amistades son un equipo. Tu comunidad es un equipo. Tus vecinos son un equipo. Estar en un equipo presenta un desafío, porque nunca tendrás el control total del resultado. Muchas veces puede ser cansado y frustrante porque las cosas no siempre salen como a ti te hubiera gustado. Sin embargo, al reconocer los equipos donde tú eres miembro, podrás comenzar a hacer algo al respecto. Trabajar en equipo significa que te comprometes a estudiar el sistema que une al equipo y a coordinar los esfuerzos para lograr los objetivos que al equipo más le conviene. Es verdad, todo esto puede requerir un esfuerzo extra de tu parte, pero si estás viendo este tipo de videos es porque probablemente tú estás dispuesto a dar ese paso de liderazgo. La octava y última habilidad es cambiar de rumbo. Las relaciones estancadas pueden ser lo peor para las personas involucradas. La falta de dinamismo hace que las conexiones se enfríen. Por lo tanto, tienes que fomentar que haya cambios planeados que fortalezcan la relación. Una manera en la que puedes inyectar novedades dentro de tus relaciones es creando nuevos hábitos. Busca acciones que cumplan lo suficiente con la monotonía para que las personas tengan que reaccionar de una manera distinta. Al observar este cambio, te darás cuenta que la flexibilidad puede ayudar a que las relaciones prosperen con mayor intensidad. Sin embargo, este punto también tiene sus riesgos. Es importante que conozcas profundamente a los miembros de la relación para que el cambio que propones sea principalmente para que todos mejoren y no directamente para perjudicarlos. Los cambios inteligentes que integres ayudarán a que tus relaciones fluyan con más potencia. En conclusión, te presento un resumen de las 8 habilidades sociales que te servirán para mejorar tus relaciones. 1. Entender a las personas. 2. Expresarse con claridad. 3. Establecer tus necesidades. 4. Intercambiar información. 5. Influir sobre los demás. 6. Resolver conflictos. 7. Trabajar en equipo. Y 8. Cambiar de rumbo. Recuerda, el desarrollar estas habilidades requerirá de mucho esfuerzo de tu parte. Este video es el principio, pero ahora te toca a ti comenzar a aplicar estos conceptos y darle este nuevo enfoque a las conexiones humanas que quieras mejorar. Muchas gracias por ver este video. Si te... Bueno, Fernando, ¿terminaron de ver ahí? Sí, Ernesto. Ya lo hemos visto. Muchas gracias. Ya. ¿Me escuchas? Sí, Fernando, sí. Ya, ok. Entonces, apenas a manera de recapitular esta parte del video, ah, quería hacer, y esto fue lo importante de ver las herramientas que tenemos en Legión Azul. Estos puntos que el video muy bien ha resuelto sobre inteligencia personal, también los hemos desarrollado casi uno por uno extensamente en diferentes momentos de Legión Azul que pueden ser revisados después, que pueden ser analizados, y los mencionaré aquí como los mencioné aquella vez. El primer paso es sí entender a los demás, ¿no? Y nosotros lo vimos con pensamiento crítico, que Mirko lo explicó extensamente sobre cómo organizar nuestra mente y entrenarla a través de diferentes ejercicios que él había mencionado, diferentes maneras, para que nuestra mente afilada pudiera entender a los demás de forma más objetiva y de forma más clara.
porque entender y tratar con el ser humano es difícil. Hay mucha gente que a veces no nos quiere bien, hay gente que es buena, pero está confusa, y hay gente que se comunica muy bien. Entonces el pensamiento crítico nos hace mantener una línea de comunicación mucho más clara, ¿no? El punto 2 dice expresarte con claridad. Esto lo hemos visto también en momentos en que hemos hablado de comunicación asertiva, falacias lógicas, sesgos cognitivos, feedback, ¿no? Que es el retorno, y ruido en la comunicación. Y todos estos conceptos sí lo hemos tratado en Legión Azul también, ¿no? La comunicación asertiva es la capacidad, por ejemplo, de comunicarnos con los otros de forma clara, de forma precisa, sin necesariamente ser agresivos, saber cómo lidiar con esas situaciones sin también dejarnos... sin dejar de comunicarnos o dejar que haya un abuso de los otros hacia nosotros, ¿no? Saber cómo comunicarnos de forma firme y mantenernos claros en todo tipo de situación. Las falacias lógicas, sesgos cognitivos serán esos atajos mentales con los cuales asumimos ciertas verdades, aparentes verdades, pero no lo son. Y bueno, el ruido en la comunicación es todo aquello que interrumpe un correcto flujo de la comunicación con los otros. Por eso es que dice exprésate con claridad, ¿no? Tercera forma de poder mejorar nuestra inteligencia interpersonal es establecer tus necesidades. Eso también se ve en comunicación asertiva, en equilibrio personal legionario. Si revisan sus anotaciones y los videos en Legión Azul con estos títulos, están ahí, ¿no? Inclusive esta información que estoy pasando lo voy a poner también en el WhatsApp para que puedan retornar. Una información siempre se vincula a las otras, entonces no podemos decir que no hemos trabajado extensamente toda esta parte de la comunicación, ¿no? Intercambiar información, que lo habíamos mencionado hace poco, diciendo que esta troca, este intercambio de informaciones es lo que ayuda también a transformar los entornos y a apoyar a las personas que tal vez necesitan algún soporte y también nosotros alimentarnos y mejorar nosotros mismos. Esto lo vimos en el seminario sobre la actitud legionaria, ¿no? Se habló extensamente sobre la actitud legionaria y cómo nosotros tenemos que mantenernos firmes, fieles a nuestro código, a nuestros principios y en continua mejoría para poder también, al momento de este intercambio de información, poder llevar luz a quien lo precisa. Influir sobre los demás, que es el quinto punto de la inteligencia personal, ya está de por sí dicho, ¿no? Sobreentendido en la misma frase, que producto de un trabajo interno podemos sí influenciar, influir de la mejor manera en los otros, ¿no? Resolver conflictos es el sexto punto de la inteligencia interpersonal. Hay conflictos desde los más leves, en los cuales una buena comunicación sincera, asertiva, correcta, honesta, ayuda, pero también hay conflictos mucho más fuertes. A veces hay casos de violencia, casos de agresión, donde también podemos actuar. Y cómo lo vimos, no sé si se acuerdan en la idea eje de violencia y responsabilidad, que Mirko y yo la dimos ya antes, inclusive de este año legionario, fue el año legionario anterior, y hablamos extensamente y el resumen de toda aquella idea eje decía, en toda situación de violencia, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar y siempre se puede actuar de una u otra forma. Y habíamos dado múltiples casos, no sé si recuerdan, uno de ellos era, bueno, pues que si un hombre estaba amenazando a cometer un feminicidio, matar a su mujer, un hombre armado, dimos muchos casos. Y siempre dijimos, hay formas, y lo exploramos a través de ejemplos y de casos hipotéticos en las cuales entendíamos que también no podíamos exponernos físicamente porque posiblemente perderíamos la situación y el control frente a una persona armada y podríamos también resultar heridos o muertos. Pero sí se puede llamar a un policía, se puede llamar a las autoridades, se puede buscar dar apoyo, orientación a la persona que está sufriendo abuso y maltrato. Hay formas, muchas formas de actuar,
¿no? Séptimo punto de la inteligencia personal, trabajar en equipo. Eso lo trabajamos constantemente y producto de una mejora interior y de mejorar nuestras habilidades comunicacionales, podremos aprender a trabajar en equipo con tolerancia. La tolerancia también la hemos revisado en Legión varias veces. Y por último, el último punto para mejorar la inteligencia interpersonal decía cambiar de rumbo, mejorar, abrir nuevos horizontes y salir de nuestra zona de confort. Y esto de salir de la zona de confort lo hemos mencionado a lo largo de los últimos años muchas veces, especialmente en este año legionario de superar mi condición, que no es otra cosa que cambiar de rumbo, ¿sí? En el sentido de salir de nuestra zona de confort, de romper el cascarón y dar un paso más. Esto lo trabajamos intensamente por la vía volitiva en los proyectos personales. Los proyectos personales, entre sus múltiples funcionalidades, objetivos, uno de ellos, uno de los principales es justamente desenvolver, desarrollar la fuerza de voluntad, haciendo que el legionario salga constantemente de ese acomodo, de esa modorra, de esa situación cómoda en la que se encuentra a veces y cree que está muy bien, y desafiarlo a que pueda hacer nuevas cosas, a que se organice, a que vaya, ve entornos externos e internos, ¿no? Escenarios internos y externos, y esté en constante transformación, ¿no? Entonces, esos son los comentarios que hago sobre este video de la inteligencia interpersonal, en las que podemos decir todo lo que el video ha mencionado, muy interesante, lo hemos trabajado muy profundamente a lo largo de las pasadas ideas eje, inclusive anteriores a este año legionario. Y los pueden encontrar en Legión Azul, por lo menos desde los registros que hay. Es siempre bueno retornar y verlos, ¿no? Este mapa, haciendo el paralelo entre lo que el video dijo y las herramientas que sí hemos ido adquiriendo en Legión, se las voy a pasar para que lo tengan como guía y cuando quieran puedan retornar a los videos que están en YouTube, que son fenomenales, son interesantes cuando pasa un tiempo y uno los ve ya a cierta distancia como conjunto. También recuerdo que las ideas eje están agrupadas, así como los círculos socráticos, los parnasis, esas situaciones y actividades, están agrupadas dentro del YouTube en playlist, ¿no? Después les puedo mostrar a quien tal vez no sepa cómo entrar, pero ahí son los grupos. Entonces, viendo, por ejemplo, cuando ahora retorné, creo que con Fernando comentamos, retornar a ver toda esta idea eje que está en un grupo de videos, ha sido genial porque uno redescubre herramientas, encuentra y ve con otros ojos cosas que a veces se nos pasan en el momento de la reunión, lo escucha y se recuerda y encuentra nuevos aprendizajes. Entonces es súper recomendable que puedan retornar siempre que puedan. Ernesto, Sí, si me permites alguna pregunta. Mira, sí. yo particularmente me he cuestionado y a veces me he preguntado un poco esta situación de que se menciona también, en algún momento lo has citado, lo hemos visto en el video también. A ver, que se habla a veces de divulgar el conocimiento que nosotros adquirimos, ¿verdad? Escuchamos, a veces aprendemos, no solamente en Legión Azul, a veces leemos cosas en libros y todo eso. Y sentimos que es algo muy bueno, muy positivo, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, etc. Tenemos también ganas a veces de divulgarlo. A eso voy propiamente, a hacer el efecto, digamos, extensivo de ese conocimiento. Tengo muchas ganas de contarlo, hablar. Pero, ¿qué ocurre, Ernesto, cuando no se encuentra en el entorno? A mí me ha pasado, te repito varias veces, personas receptivas. A veces yo dudo entre hablarles de esa temática y no hablarles. A veces me animo, pero a veces también me contengo y prefiero no comentar ni hablar, pese a que pueda parecerme que a esa persona le podría interesar el tema. Pero en algunos casos es difícil decirte el por qué. Creo que es una, no sé, una impresión.
tal vez algo que dice o algo que deja de decir, tal vez su mirada, su comportamiento, sus gestos, no sé, pero al final a veces he preferido no hablar, a pesar que tuve ganas de extender eso que había aprendido con eso. Y eso pasa con familiares, pasa con amigos, en fin, en nuestro entorno en general. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Uno debe hacer siempre el esfuerzo de decirlo, de extenderlo, a pesar de que no sea bien recibido el mensaje? O a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero yo no sé, a veces he preferido no compartir. He Ya. preferido, pero no te sabría decir por qué. ¿Tú qué Ya. opinas? ¿Tú crees que un legionario, digamos, yo sé que un legionario a lo mejor debe siempre compartirlo, ¿no? Pero también a veces me quedo pensando con esa vieja frase que decían en la India, creo que los budistas, no hay que dar perlas a los chanchos, ¿no? Que suene un poco dura la frase, pero como dando a entender que hay personas que pueden valorar bien lo que tú dices y hay otras personas que no. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Ya, esta respuesta la intentaré hacer lo más objetiva. Es claro que tiene muchos puntos de vista sobre mi experiencia particular, pero creo que de la manera más objetiva, tal vez puedo decir lo siguiente. Como legionarios, uno sabe que hay tres caminos y tres actitudes discipulares, ¿no? La actitud discipular se compone de tres actividades, que es la investigación, devoción y servicio. En el caso específico en el que mencionas de transmitir un conocimiento, imagino yo una situación oral, ¿no? Hablada, tal vez un comentario en la que a veces uno quiere, bueno, le pareció interesantísimo hablar de genealogía esotérica, de los atlantes, los lemures, o de repente hablar pues del sistema solar y rondas y cadenas y qué sé yo. Y a veces uno quiere contarlo, pero son cosas tan profundas o tan enredadas que necesitan conocimientos previos para ser entendidas, que a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo, nos ha costado años de entender pequeños conceptos para llegar a cosas más profundas, que a veces al transmitirlas nos parece que o no les interesa a las otras personas o no les puede ser de mucho interés o no vemos a personas que se interesen mucho. Antes que nada, hay que recordar, creo yo, que uno puede transmitir la luz, ¿no? Los valores del ideal, no solo por la vía intelectual, porque esta transmisión es meramente intelectual y está muy bien, pero también podemos actuar por la vía volitiva y por la vía mística. A través de la acción, uno puede llevar, sí, los principios legionarios a través del ejemplo, a través de desarrollar nuestras virtudes, a honrar el cuadro de valores y virtudes, desarrollar los ornamentos del alma, como se dice, ¿no? Empezando tal vez con nuestro ejemplo de puntualidad, de bondad, de educación, de integridad, directa e indirectamente estamos llevando esa luz a las otras personas a nuestro alrededor. Ese es un caso meramente volitivo y es una forma también de llevar un poco de la luz del ideal a las personas. Por la vía mística también, a través de las oraciones, de la comprensión, del escuchar, de intentar sintonizarnos emocional y energéticamente con las otras personas. Y ya por la vía intelectual está a través del compartimiento de conocimientos. Pero hablando específicamente en el caso en el que dices que lo veo más por el lado intelectual, ahí viene un consejo o un tip que siempre he dicho, es nosotros como legionarios tenemos que hacer un trabajo no solo de escuchar el conocimiento, si hablamos del conocimiento más profundo, esotérico, mitológico, histórico, qué sé yo, ¿no? Viendo por la vía intelectual. Tenemos que asimilarlo, masticarlo y hacerlo parte de nosotros. Y cuando uno hace ese proceso, uno va desarrollando ejemplos para simplificar. Es igual que una mamá, por ejemplo, a veces quiere enseñarle a sus hijos o a sus hermanos o a gente, vamos a decir así, porque voy salvando las distancias, pero uno coge una información, la simplifica de alguna forma, genera ejemplos más lúdicos o más sencillos y los transmite.
una de las mejores formas para saber cómo hacer llegar esto a otros es escuchándolas primero, porque el conocimiento trascendente está inmerso en todo, está presente en todo. Entonces, a mí me pasaba mucho con mis primos, con Ken y con Alex, que eran adolescentes, son más jóvenes que yo, y me ha pasado mucho que a veces escuchándolos en diferentes conversaciones, hasta en los videojuegos, o en el deporte, o en las cosas más bobas, siempre escuchando y conversando, surgían asuntos, y de esos asuntos yo ya había pensado muchas veces o sea, había pasado a través del cristal legionario estos conocimientos y los había aterrizado en cosas más simples. Y ahí se conectaban las conversaciones. Y a veces decía, mira, pero eso que tú me estás diciendo, qué chévere, porque se parece con esto que yo había escuchado. Y ahí conversábamos, y ahí es donde la persona aparentemente desinteresada o una persona que yo podría pensar, caramba, esta persona nunca se interesaría en esos asuntos, por el lado que le es interesante o que es su universo de referencias y conocimientos, yo lo conectaba con el conocimiento trascendente. ¿Pero cómo? Porque yo ya lo había masticado previamente en mi interior, había generado ejemplos, y eso creo todos los legionarios lo hemos hecho en algún momento, porque lo hemos tenido que explicar. ¿No? Hemos querido llevar esto a otras personas. Entonces lo menciono aquí porque mi caso no es el único. Creo que todo legionario ha pasado por esa experiencia en algún momento. Pero lo comento porque a mí me pasaba con mis primos, con mis amigos, y siempre encontraba esos puntos de conexión con esas situaciones cotidianas de las otras personas. Y es por ahí por donde ellas comenzaban a encontrar que en su vida cotidiana había cosas que se relacionaban con algo mucho más trascendente. Entonces creo que servimos como conectores y ya ellos por su cuenta después se interesaban y empezaban a leer, a investigar y cuando nos veíamos me decían, ah, mira, he leído esto aquí que me pareció chévere y tú qué piensas. Y por ahí me iba, ¿no? Entonces creo que es eso también parte de ayudar a transformar los entornos, llevar tal vez una gotita de luz del conocimiento trascendente a las personas y que el conocimiento trascendente haga huella en ellos solito, ¿no? Es la semilla que uno planta y las personas poco a poco van desarrollándolas. Creo que tiene mucho que ver tu pregunta, Fernando, con esto de transformar entornos. Gracias. No sé si me excedí un Yo poco en el creo, tiempo. yo creo, Ernesto, que sí, en cierto modo, o en buena parte has respondido en el sentido de que cuando uno tiene ganas de transmitir algo, bueno, las ganas es una cosa, el deseo es una cosa, puede ser válido, en fin, valioso, importante para uno. Uno tiene la predisposición para transmitir y para dar. Pero el dilema que te planteé creo que se resuelve con algo que tú has dicho, escuchar a los demás. Muchas veces uno quiere a la prepo, como decimos, compartir, hablar, decir algo. Pero es como decir, yo quiero decirlo a quien sea, a cualquiera, porque solamente quiero satisfacer mi propio deseo de compartirlo, de decirlo, de darlo, en fin, pero fíjate que ahora que lo mencionas me pongo a pensar que únicamente lo que yo quería era transmitir, yo. Entonces, por ahí también que me defraudaba en algún momento cuando alguien no, entre comillas, valoraba lo que yo estaba diciendo que para mí era importante, pero después me daba cuenta que para la otra persona no lo era. Y creo que el error era mío. La tendencia es echarle la culpa al otro y decir, ¿cómo es posible que él no entienda, no valore? No, pero el error no es de la otra persona. El error es de uno mismo, porque uno mismo no observó previamente ni escuchó a la otra persona. Yo creo que la persona es la que te da la señal, te va indicando si él es el indicado. De pronto, si uno presta más oídos a esa persona, no se trata solo de ir así en un alarde de voluntad o de entusiasmo, ir y decirle, oye, mira, yo me he enterado de esto, yo conozco esto. Porque a lo mejor esa persona no es que sea ni ignorante ni nada, sino sencillamente no está en ese momento en condiciones de sostener una conversación o de escuchar con tranquilidad.
muchas veces este tipo de temas, ¿no? Pero sí él estaría en la capacidad en otro momento de hacerlo, solo que no fue el momento indicado, como quien dice. Y tal vez no fue el lugar tampoco indicado. A lo mejor él quiere hablar de ese tema, pero en un lugar más privado o en un lugar distinto. En fin, ¿no? Yo creo que hay que conocer, escuchar, más dijiste tú, a la persona. Hay que escuchar. Y a partir de ahí, uno mismo valorar, tomar una decisión de si es conveniente hablar de esa persona. A lo mejor no decirle de golpe todo lo que tú quieres decir, sino empezar a sondear un poco el tema y preguntarle, ¿te interesaría saber más de esto? ¿Tú crees, te darían ganas o quisieras conversarlo más en extenso? A lo mejor él te dice que no. Y bueno, claramente pues tampoco ahí uno ya se percata que no hay mucho interés. Hay que observar más el entorno. Y eso es justo un tema pues de la inteligencia interpersonal y también de este punto de reconocer, ¿no? Y transformar los entornos, porque parte del entorno es las personas que nos rodean, y hay que tratar de ser más empático. Eso a mí me cuesta mucho particularmente, porque a veces ocurre que me centro yo en mi deseo por tratar de hacer lo mejor posible algo, que creo que es natural en cualquiera de nosotros. A veces me estoy observando mucho yo mismo, pero dejo en ese momento de observar a las otras personas, ¿no? ¿Qué sienten, qué les está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, a lo mejor yo hago mi parte bien, pero en general ya no va a salir bien, porque perdí esa empatía, perdí de vista al entorno, y es difícil, pero hay que tratar de encontrar un equilibrio entre lo que uno puede dar de la mejor forma posible y también en el espacio, en el lugar. Eso es observar mucho el entorno y estar conectado al entorno y no romper esa conexión. Porque ese equilibrio yo creo que es el que va a lograr el mejor resultado. Gracias, Ernesto. Sí, Fernando, realmente para no frustrarse, creo que uno va a los pocos, ¿no? Uno va primero escuchando, aterrizando la información, conectándola, ayudando a que las personas conecten un poco de lo trascendente con su cotidianeidad. Ese canal es lo que nosotros podemos hacer. Creo que es una de las mejores formas de, de... Hay una frase que aquí los espíritas dicen, ¿no? Compartir el conocimiento espírita es también una forma de caridad, porque lleva esperanza y lleva luz, ¿no? A las personas que lo necesitan. Y creo que de la misma forma nosotros con el conocimiento trascendente, sabiendo aterrizar las cosas de una forma más sencilla a quien lo necesite y no por ponerse en una posición de, soy superior, soy mejor. No, no, no. Sino porque tal vez tenemos un poquito más de años en contacto con este conocimiento, nada más, ¿no? Porque realmente son complejos, pero a veces es solo darles el hilo de conexión y habrá personas que será su momento, pienso yo, su momento de profundizarse, de interesarse, y hay personas que no, y es normal, cada uno está en un momento propio de su desarrollo kármico, ¿no? Entonces, y nadie es mejor ni peor por eso, entonces, es así, ¿no? Es así, y pienso yo, ¿no? Si los grandes profetas bíblicos, por tomar un ejemplo, hablaban con la inspiración divina y con ejemplos y con cosas y hasta con demostraciones, ¿no? Milagrosas a las masas y no todos los escuchaban, ¿quién seremos nosotros, no? Eh, en realidad, algún granito de arena haremos, ¿no? Sí, ok, estoy de acuerdo con eso. Vicky, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud sobre algo? No, no. No, sí, Está más o menos claro, yo creo. claro, claro, sí. Sí, está bien eso.
Bueno, no sé si Johnny está por ahí, quisiera comentar o añadir algo. Katia, creo que también, no sé quiénes más están por ahí. No lo puedo ver desde acá. Ernesto, ¿quiénes más están conectados? Sí, Fernando, yo estoy conectado también. Realmente, a ver, todo está. Se cortó, creo. ¿No lo escuchamos, Ernesto? Él está online, pero no lo escucho. Sí, No sé creo que si se le ha cortado. O se ha muteado una de ellos. Creo que está muteado. Ya, Katia también la veo ¿Me conectada. copias? No sé si quisiera ¿Me, me, comentar me algo. copian? ¿Me copian? ¿Me copian? Ahora ¿Aló? sí, ya te Sí. escuchamos. ¿Ahora mejor? Sí, está bien. Ya. No, yo realmente no tengo mucho que agregar porque ya se ha explorado todo en relación a eso. Solamente en relación a tu consulta inicial, si nosotros, y un poco quiero dar un paso atrás en la temática, y es que cuando tú conversaste o trataste el tema del iceberg, yo creo que permanentemente nosotros vamos un poco eh, logrando que toda la parte oculta de ese iceberg poco a poco vaya elevándose a la superficie. Poco a poco vamos nosotros justamente generando el iceberg invertido, de tal forma que en esa exploración estamos reconociendo las verdaderas capacidades y fortalezas que tenemos o potencialidades. Y yo creo que ese ejercicio es permanente y es diario. O sea, cuando tú dijiste si yo lo había vuelto a ver, yo lo hago permanentemente. Y yo creo que todos de alguna forma, y es que estamos en esa búsqueda de superación personal en todos los aspectos y en todos los ámbitos de vida. Y yo creo que ese iceberg va emergiendo 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, sea cual fuese la elevación, va a ser siempre un progreso. Mira, Johnny, a mí me encanta esa perspectiva que pones. Mira, yo no me había puesto a pensar mucho lo que dices. Creo que en el caso, claro, el iceberg fue diseñado más un poco como una herramienta dentro de las terapias psicológicas, ¿no? Por lo mismo que la hizo Freud, la creó y todos. Nosotros le hemos hecho una adaptación. Pero mira que acabas de dar una perspectiva que a mí me deja pensando, porque has dicho que probablemente muchas de esas partes ocultas, secretas, que normalmente en el común de las personas puede ser efectivamente, siguiendo un poco la línea del psicoanálisis, representa casi el 70 o más del por ciento de la personalidad. Mira, en el caso de un legionario, aunque suene un poquito, digamos, exagerado tal vez lo es en el fondo, pero yo creo que sí, tienes razón. En el caso de un legionario, que hemos hecho exploraciones, que hacemos proyectos personales, que aunque sea de vez en cuando aplicamos una que otra de estas herramientas, todas apuntan a la autoexploración, hacer un DEFODE, un DEYO, un FODA, etcétera. Todo eso, de alguna manera, creo que a nosotros, particularmente a los legionarios, nos habilita un poco en el sentido de tener una idea más completa, más cabal de lo que, no, cabal no, más completa que lo que tendrían otras personas comunes y corrientes que nunca hacen este tipo de cosas. Así que sí, quizás faltó eso. Me alegra mucho, Johnny, que lo hayas mencionado, decir que en el caso de los legionarios tal vez esa proporción oculta, el 70%, no lo sea tanto, porque hemos trabajado cosas, ¿no? En algún momento. Ahora, claro, la frecuencia con la que se hace la herramienta, se aplica, etcétera, yo creo que queda criterio personal. Como cualquiera de las herramientas legionarias, pasa por el sentido de decir,
a lo mejor lo necesito y a lo mejor siento que no lo necesito. Pero siempre será mejor saber que cuento con esta otra herramienta. Y como quien dice, tener mi mochila de elementos que me pueden servir en un momento determinado. Y saber que están ahí. Y saber cómo las puedo utilizar. Que cada una viene más o menos con su forma de hacerse. Y además lo hemos hecho. Aunque no le estemos necesitando mucho en ese momento, pero le hemos aplicado. Porque un poco es parte de ese entrenamiento que hacemos. Y eso es muy interesante, esa perspectiva. Creo que los legionarios nos conocemos un poquitín, un cachito más, como quien dice, que las otras personas, porque nos hemos cuestionado, porque nos hemos atrevido a hacernos esas preguntas, aunque sea de vez en cuando, y creo que cuando la necesitemos también lo vamos a hacer, ¿no? Creo que hemos ganado un poco en ese sentido el coraje que a muchas personas les falta, o hemos superado un poquito más ese miedo, como dije al principio, de personas que ni siquiera quieren pensar en qué les falta o por qué se comportan así. Tienen un miedo tremendo a autoanalizarse. Y tienen que esperar a llegar al consultorio psicológico, psiquiátrico, para empezar a explorarse, cosa que ya casi es ya porque no hay más remedio. En cambio, nosotros lo hacemos de una manera más sana, y aplicamos lo que creemos que es útil en el momento necesario y también pensando en cuál es el resultado que buscamos. Si buscamos una autoexploración, simplemente, o sea, dibujar la radiografía de en qué condición estamos. Otros pueden ir un poco más allá y quieren detectar y están dispuestos a hacer un esfuerzo para superar algo que han detectado y que pues ya se proponen, ¿no? De alguna manera minimizarlo, superarlo o manejarlo de otra manera. Ya van un poco más allá. Lo importante es que las herramientas estén, y eso es lo que vamos a procurar hacer también incluso en la próxima reunión, hablar ya de lo que fuimos tratando en las otras reuniones, para ver qué tanto nos pueden ayudar. Recordar estas herramientas y estos recursos siempre será bueno, siempre será positivo. Bueno, Ernesto, Johnny, si no hay más nada que añadir, yo creo que por hoy sí ya podemos dar por terminada nuestra reunión. Hemos cumplido el propósito que nos habíamos trazado. Ya, todo. Gracias. Gracias a todos también. Nos vemos, cuídense, gracias. Gracias, Johnny. Saludos a ti también. Chao. Gracias, Igual. Ernesto. Disculpen, Gracias. los inconvenientes técnicos y espero